buen día. Estamos aquí, sus servidores Guillermo Guerrero y Paola Horta, después de casi 2 meses de ausencia, grabando para ustedes y para nosotros el Salmo número 2. Sí, estamos viendo o haciendo cuentas desde abril 21 que subimos el Salmo 1 con el compromiso de grabar una vez por semana y pues creo que hemos fallado bastante mal, casi 2 meses entre el trabajo, tareas de la casa, los niños, pues como siempre puras excusas que ponemos siempre, antes que poner a Dios, entonces pues un regaño muy grande para nosotros, cachetada, guante blanco y mejor, creo que no nos vamos a comprometer con un salmo por semana, vamos a tratar de al menos un salmo por mes, si podemos más, pues adelante y qué bien, pero si no se enojen con nosotros y no nos reclamen porque nos sentimos muy mal. Un saludo a Gina y Alonso. No se crean, no, sí, pero bueno, hay que estar como quiera meditando en su palabra todos los días, a todas horas, a nuestra salida, nuestra entrada, y aunque no lo podemos grabar como quiera, pues es una exhortación a ustedes y a nosotros a seguir estudiando y seguir teniendo esa comunión con nuestro Padre. Sí, así tratar de cosecharlo en nuestros hijos para que a veces ellos son los que nos recuerdan, ¿no? O sea, que vamos a empezar a comer y te dicen tus hijos, hey, no le dimos gracias a Dios. Entonces, es bueno cosechar en ellos para que luego con guante blanco te jalen las orejas. Pero, bueno, entonces, pues estamos hablando del Salmo número 2, ya casi para terminar los salmos. Ya no, no, faltan bastantes. El salmo número 2 es igual un salmo que no tiene título, o sea, ¿a qué me refiero con título? Hay algunos salmos que dicen, quién lo escribió, quién es el autor o con qué instrumento se toca y con qué se come el salmo. Este salmo realmente igual, así como el Salmo 1, pues empieza directo, no dice ni en qué época, ni quién, ni nada de eso. Se, se entiende que lo escribió David, este salmo también, igual que el Salmo 1, y según el Talmud indican que tanto el Salmo 1 como el Salmo 2 es un mismo salmo, o sea que los dos forman uno. Esto dicen, según el Talmud, en el tratado Trajot 18, que es así porque el Salmo 1 comienza con la palabra Ashreshi y el Salmo 2 termina con la palabra Ashreshi. Entonces, según la regla en el Talmud, que esta es la única vez que pasa en todo en todo el Tanaj, según la regla, pues dice, ¿no?, que si empieza y terminan con esa misma palabra, que es el mismo salmo, pero pues otra vez no es la única vez que se aplicaría esta regla, porque en ningún otros versículos, en ningunos otros capítulos se ve igual, pero pues quería nada más pues comentar esto que escuché, ¿no? Sí, y como habíamos visto también que la mayoría de los salmos o de los proverbios hebreos o orientales tienen esa inclinación a repetir las cosas, entonces también por eso se piensa. Y en español, ¿cómo dicen en hebreo? ¿Qué cosa? Ash Reshi. Ashreshi, una persona feliz o Sí, justo. y sí, en español sería el Salmo 1, qué alegría para los que no siguen consejos de malos, y el Salmo 2, qué alegría para todos los que se refugian en Dios. Entonces, Y bueno, mi Biblia no tiene un título aquí agregado que se llama Establecimiento del reino del Mesías contra los esfuerzos de los hombres. A Jesucristo han de obedecer todos los que quieran salvarse. Ese sería un título agregado por los comentaristas de mi Biblia. ok.
Este salmo, el Salmo 1, haciendo un poquito complementando el comentario del Salmo 1, habla sobre un individuo, una persona justa, y una denominación de personas. El Salmo 2, vamos a ver que habla sobre una nación justa y contra una denominación de naciones. Entonces, pues en cierta forma sí se puede comparar un poquito los salmos, y ya cuando veamos el complemento o los comentarios del Salmo 2, pues en cierto momento sí podríamos pensar que pudieran llegar a ser un solo salmo. Este, este salmo, igual según el Talmud, se considera que está, según la tradición, que está dividido en cuatro partes, del versículo 1 al 3, son 12 versículos, por cierto, del versículo 1 al 3, habla sobre las naciones que rodean a Israel y quieren hacer algo contra Dios y contra su ungido. Del 4 al 6, Dios habla a las naciones. Del 7 al 9, el rey o el ungido o el Mesías se dirige a las naciones, y del 10 al 12 el ungido se dirige contra las naciones hostiles. Así es como lo dividen. este y pues sí se ve un poquito de similitud con el Salmo 1 cuando cuando lo vemos de esa forma, ¿no? No sé si tengas alguna otra Sí, ¿no? de Los introducción. contrastes de las conductas de un individuo y de una nación o de varias naciones, y también las consecuencias o los beneficios de comportarse de cierta manera. En este caso, de obedecer, de prestar atención a Dios contra el ser arrogante y despreciar su consejo y su instrucción. En ambos casos. Ujú. Y bueno, entonces comienza diciendo el versículo 1. ¿O lo leemos todo seguido como la vez pasada? Sí, si quieres lo leemos de tu versión. ¿Cómo se llama tu versión? ¿Cuál de Es uno de todas? esos librotes grandototes. Bueno, esta versión es la latinoamericana y empiezo. Salmo 2, versículo 1. ¿Por qué causa se han embravecido tanto las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Hanse coligado los reyes de la tierra y se han confederado los príncipes contra el Señor y contra su Cristo, o Mesías. Rompamos, dijeron, sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Mas aquel que reside en los cielos se burlará de ellos, se mofará de ellos el Señor. Entonces les hablará él con su indignación y los llenará de terror con su saña. Mas yo he sido por él constituido rey sobre Sión, su santo monte, para predicar su ley. A mí, me dijo el Señor, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré las naciones en herencia tuya, y extenderé tu dominio hasta los extremos de la tierra. Regirlos has con cetro de hierro, y si te resisten, los desmenuzarás como un vaso de barro. Ahora pues, oh reyes, entendedlo, sed instruidos vosotros los que juzgáis o gobernáis la tierra. Servid al Señor con temor y regocijaos en él, poseídos siempre de un temblor santo. Abrazad la buena doctrina, no sea que al fin se irrite el Señor y perezcáis descarriados de la senda de la justicia. Porque cuando de aquí a poco se inflamare su ira, bienaventurados todos aquellos que ponen en él su confianza. Ok. Bueno, esa es la versión latinoamericana. Es una Biblia católica. No sé de qué año sea esa Biblia, pero vamos a hacer el desglose con el Tanaj. Es un Tanaj editorial Katz, que pues algunas cosas están no tan diferentes, un poquito diferentes, algunas terminologías, y sobre todo ahí en el versículo 12, que en esta versión en específico no está como muchas otras Biblias un poquito más actuales, pero ya lo iremos platicando ahorita como vayamos avanzando. Entonces, decíamos el versículo 1 dice, ¿por qué se reúnen? Ahora estoy leyendo el Tanaj,
con tumulto las naciones y los pueblos murmuran vanidad. Aquí habla en hebreo habla de dos diferentes tipos de personas. Primero habla sobre las naciones, que habla sobre la palabra goy, que se refiere a pueblos geográficamente cerca, pues en este caso de Israel, porque es de quien está hablando, ¿no? Que se están reuniendo en contra de Israel, y vamos a ver pues que de su rey, de su ungido. Entonces son naciones físicamente que están ahí pegadas y que se están reuniendo para pues, ir a atacar. Y la siguiente dice, y los pueblos murmuran vanidad. Aquí la palabra para pueblos es la palabra Yeom, que se refiere más bien a gente, y se puede entender más como una creencia, una religión, una forma de pensar, que pues no necesariamente estamos hablando de un pueblo tal cual que está pegado o dos pueblos después de Israel, sino pues podría ser una religión que está en cualquier parte del mundo, ¿no? O una corriente o una política, Sí, una política mundial. exacto. Entonces, pues tanto ahí en aquella fecha que fue escrito este salmo como ahorita, pues creo que hay de esos dos mismos tipos de personas que se juntan y pues que todavía siguen haciendo esto mismo, ¿no? De reunirse con tumulto, contra Israel, contra el Dios de Israel y contra el ungido de Israel, tanto pueblos que están pegaditos ahí a Israel como creencias, religiones o formas de pensar de gente que pues se juntan, ¿no? O sea, hablando pues de muchos casos, como los que se ponen a ver que no es bueno que se regresen a Israel, no hacer aliyá y todo esto, que son algunos incluso de una sola misma religión o de varios tipos de religiones, pues que se ponen a hablar mal de Israel, a hacer noticias, amarillismo contra Israel, o también, ¿por qué no?, hacer actos terroristas contra Israel, físicamente. Entonces, pues de esos dos tipos de personas habla este versículo 1. Versículo 2 dice, se han puesto en pie los reyes de la tierra. Aquí, pues, reyes de la tierra, es igual la misma palabra que se utiliza para rey en hebreo, el melech, es la misma palabra que se utiliza para reyes de la tierra, o sacerdotes, también se puede traducir como sacerdotes. Dice, y los príncipes, que los príncipes vemos que pues, son los líderes, ¿no?, de los pueblos, se consultaron juntos contra el Eterno y contra su ungido. Y aquí, pues en algunas versiones, como ahorita la que leyó Paola, decía contra su Cristo, ¿cómo dice el 2? O Mesías. O Mesías. Pues sabemos que la palabra ungido, pues no es más que el hecho de que cuando a un rey o a un sacerdote, un sumo sacerdote, era tomado para Dios o era nombrado rey, pues se le ungía un aceite, ¿no? Y ese acto de ungirlo, pues lo hacía separado, lo hacía distinto y lo hacía pues de Dios. Entonces, aquí cuando dice contra el Eterno y contra su ungido, ¿de quién se puede estar refiriendo? Pues hay muchas interpretaciones, muchas creencias, muchas teologías. Puede ser contra su sacerdote, puede ser contra David en este caso, o puede ser pues obviamente, ¿no?, contra el Mesías. Aquí en la tradición enseña que está hablando de David, porque dice se consultaron juntos contra el Eterno y contra su ungido. ¿Quiénes? Otra vez, ¿no?, los pueblos físicos que estaban cerca de Israel y creencias, religiones o formas de pensar que se confabulaban contra Israel. Y en esos tiempos, por ejemplo, hubo naciones que cuando se enteraron que David iba a reinar el pueblo de Israel, pues se levantaron contra él, ¿no?, contra David en sí. En 2 Samuel 5, nos dice que los filisteos se levantan y van a atacar a
a David. En segunda de Samuel 10, los arameos se levantan y van a atacar a David. Y en segunda de Samuel 8, los moabitas, ¿no? Entonces, se podría decir que por contexto podría estar hablando de David, aunque pues también sabemos, ¿no?, que mucho o casi todo lo de la Biblia puede ser histórico y puede ser profético, y pues obviamente si lo pensamos en tiempos proféticos, pues también lo podemos poner fácilmente en la perspectiva de contra su ungido, ¿no?, contra el Mesías, que pues va a venir a gobernar a su pueblo de Israel. Sí, como lo explica en Apocalipsis, que cómo se juntan todas las naciones, así literalmente, y se rebelan contra el Mesías que viene a reinar. Y precisamente después de estos versículos sigue cómo es que viene el Mesías a reinar aquí en la tierra. En el versículo 3 dice, que se confabularon, se juntaron todas esas naciones y esas religiones, vamos a decir, y dicen, arranquemos de nosotros sus coyundas y arrojemos de nosotros sus sogas, ¿no? O sea, El mío dice yugo, y bueno, me recuerda inmediatamente el versículo donde dice Jesús que su yugo es fácil y ligera es su carga. Y cualquier discípulo de Jesús pudiera decir, claro, es fácil seguir a Jesús. Tiene pues su complejidad, su grado de complejidad, y tú tienes que arrepentir y te tienes que santificar, etcétera, etcétera. Pero Jesús dice que es fácil, y Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué dicen las demás naciones? Las naciones que están en contra de Dios, pues que no quieren tener nada que ver con cualquier yugo que pueda tener la religión, o en este caso una relación con Dios. Entonces ahí ya llegamos al versículo 4. Al principio dije, ¿no?, que se dividía en cuatro, se podía ver como en cuatro partes este salmo. La primera parte del 1 al 3, que es lo que ya leímos. Las naciones que rodean a Israel quieren hacer algo contra Dios y contra su ungido. Llegamos ahora a los versículos 4 al 6, que Dios va a hablar con las naciones, ¿no?, o Dios va a hablar hacia las naciones. Entonces el versículo 4 dice, el que mora en los cielos reirá, el Señor se burlará de ellos. Y pues sí, ¿no? O sea, digo, a fin de cuentas sabemos lo grande que es pues el único Dios, el creador de pues, todo lo que conocemos, y de lo que no conocemos. Entonces, pues por más que se levanten naciones, la nación más poderosa que te puedas imaginar de la tierra, o las tres naciones más poderosas, se levantan contra el ungido de Dios y contra su pueblo, ahora sí que contra la niña de sus ojos, y pues Dios se ríe, ¿no? Dice, pues ¿qué me vas a hacer?, ¿no? Así se me figura como si fueran hormiguitas de las negras que se quisieran poner al tú por tú contigo, y pues dices tú, pues ¿qué me van a hacer?, ¿no? 5 hormiguitas que me quieren atacar, pues tan fácil las apachurras. Así se me figura este versículo 4. Versículo 5 dice, entonces les hablará con su furia y con su furor los turbará. Y dice, pues yo he nombrado mi rey sobre Sión, mi monte sagrado, ¿no? Entonces, otra vez, para las personas que dicen que pues que Israel fue, que Israel ya no es, pues aquí nos está otra vez poniendo bien claro, ¿no?, que Sión es su monte sagrado, esa ciudad, la ciudad de Jerusalén, es donde él puso su nombre, y como lo vimos o como lo podemos ver en la Torá, en los 5 libros, en Deuteronomio, dice que ahí puso su nombre para siempre, ¿no? Entonces, eso no, en ningún momento, en ningún lugar de la Biblia vas a poder encontrar que eso ya no es así, que ahora, no sé, está en su nombre o su lugar sagrado, que ahora está en México o en Saltillo o en Colombia o en algún otro lado.
en ningún lado lo vas a poder encontrar, así como nunca vas a poder encontrar en la Biblia que diga que su pueblo Israel dejó de ser su pueblo y que va a tomar a otro pueblo. Entonces, yo creo que muy importante este versículo 6, ¿no? Que dice que ha nombrado su rey, ¿en dónde? En Sion. Versículo 7 dice, del 7 al 9, el rey o el ungido se dirige a las naciones, ¿no? Refiere el decreto del Eterno que me ha dicho, mi hijo eres tú. Entonces, o sea, como que dice, así como dijo Dios, así me dijo a mí, ¿no? Mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado. Estábamos platicando ahorita en que otros versículos Dios se ha referido a alguien como su hijo. En el Salmo 89, 27, se refiere a David como su hijo. En Éxodo 4, 22 se refiere a Israel, a todo el pueblo de Israel como su hijo. Y en 2 Samuel 7, 14, se puede referir a Salomón, o también pues ese capítulo normalmente se entiende como a la descendencia de David, ¿no? Que pues obviamente la descendencia de David, ¿a dónde sabemos que llega? Pues que llega a Jesús, ¿no? A Yeshua, a Jesús de Nazaret, y que Dios le hace una promesa a David diciéndole que en tu descendencia siempre habrá alguien que gobierne a mi pueblo, a Israel. Exactamente, sí, una y otra vez vemos cómo Dios eh, manifiesta su promesa a David y la reafirma, diciendo que pase lo que pase, David, su descendencia, será rey para siempre y va a gobernar con una vara de hierro. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero por ejemplo en el Salmo, el que comentaste ahorita, aquí lo tengo. 89. Sí, 89. ¿Lo puedo leer? Uh-huh. 89, versículo 27. Bueno, todo habla de David, cómo él es ungido, cómo lo escogió. Y dice, tú eres mi padre, eres mi Dios que me salva y me protege, y yo le daré los derechos de hijo mayor por encima de los reyes del mundo. Mi amor por él será constante y mi alianza con él será firme, y sus descendientes reinarán en su lugar siempre mientras el cielo exista. Pero si ellos abandonan mi enseñanza y no viven de acuerdo con mis mandatos, si faltan a mis leyes y no obedecen mis mandamientos, castigaré su rebelión y maldad con golpes de vara. Pero no dejaré de amar a David, ni faltaré a mi fidelidad hacia él. No romperé mi alianza, ni faltaré a mi palabra. Una vez le he jurado por mi santidad, y no le mentiré. Sus descendientes reinarán en su lugar siempre mientras el sol exista, siempre firmes como la luna, siempre firmes mientras el cielo exista. Y me llama mucho la atención cómo Dios promete en su nombre y promete en su santidad. Entonces, obviamente, esto se ha cumplido y se cumplirá, así como Él dice, para siempre. Uh-huh. Y para siempre es, como lo he dicho muchas veces en otros estudios, pues es para siempre, ¿no? O sea, no tiene fin. Versículo 8 dice, pídeme y te daré naciones por heredad tuya. Otra vez está hablando el rey, el ungido. Está hablando tal vez físicamente en ese momento David o proféticamente el Mesías, y está refiriéndose a lo que el Padre le dijo, ¿no? Y dice, pídeme, o sea, me dijo el Padre, pídeme y te daré naciones por heredad tuya y propiedad tuya los confines de la tierra. O sea, nada más está de que me digas, ya es el momento, Padre, para que te dé todo eso, ¿no? Sabemos que ahorita, mientras no tengamos el Mesías aquí en la tierra, pues está escrito, ¿no? Que la tierra le pertenece al adversario, y cuando llegue el Mesías, el ungido, pues se lo va a arrebatar, ¿no? Entonces esperemos que eso sea pronto y ojalá que nos toque para ver esa grandeza.
Y versículo 9, Bueno, nada más Selene. algo que también otro versículo que se me viene a la mente aquí es como Pablo dice que el Mesías, que todo se va a sujetar a los pies del Mesías para que después él se sujete a Dios y todo esté siendo en Dios uno solo. Ahorita les digo el versículo, porque ya se me perdió. Ok. Entonces, digo nada más, así rápido, no sé si ahorita ya al final lo discuto con Paola si borro o no, hablando sobre la unidad de Dios, ¿no? O sea, que Dios es uno, Dios, el creador es, pues ahora sí que el Padre, creador de todas las cosas, y nuestro único Dios, este, vemos que aquí su ungido, Dios le dice al ungido, ¿no? O sea, pídeme y te voy a dar. Entonces, si el ungido es Dios, pues ¿por qué le va a pedir a él mismo que le dé las naciones, ¿no? Este, entonces digo nada más, así como para quedar pensándonos en eso, para las personas que creen que el ungido de Dios, que el Mesías es el mismo Dios, pues como que aquí no le veo mucho sentido, al igual que en muchos otros versículos que pues a lo largo de 2 años de estudios de la Torá y después de los profetas, pues hemos visto algo similar. Llegamos al versículo 9. En el versículo 9 dice, quebrantadlos con vara de hierro, que es lo que decías ahorita, como un objeto, obra de alfarero, destrózalos, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Qué palabras tan fuertes, pero también así, viéndolo proféticamente, si Jesús ya vino como cordero, ahora vendrá al final de los tiempos como un león. Y un león que será firme, que no estará titubeando, ni se dejará llevar por algún elemento externo o por así decirlo, por naciones que ya después de ver su poder y todo digan, no, siempre sí, sí te creemos o algo, sino que, que será un rey inmovible. Ujú. Y aquí pues se ve algo similar al Salmo 1, ¿no? Veíamos en el Salmo 1 que hablaba de personas que pues no le importan las instrucciones de Dios, todo lo que Dios nos deja en su palabra. Y veíamos que, por ejemplo, en el versículo 4 del Salmo 1 que decía, no será así con los malvados, sino serán como el tamo que arrebata el viento, ¿no? Por eso no se levantarán los malvados el día del juicio. Y aquí en el 9 del Salmo 2 pues que dice, ¿no? Quebrántalos con vara de hierro como un objeto, obra de alfarero, destrózalos. Entonces, se está refiriendo a ese tipo de personas también que no les importa la palabra de Dios, que no les importan las instrucciones de Dios y que incluso se ponen ahora sí que al tú por tú, ¿no? Con Dios, con su ungido, con su palabra, con su instrucción. Y dice, aquí mis chicharrones truenan. Entonces Dios dice, pues con esas personas ni se van a levantar en el día del juicio, ni voy a tener algo que ver con ellos, y al contrario, mi Mesías, mi ungido, va a ir y los va a destrozar, ¿no? Como una vasija tan frágil que es, obra de alfarero que dice, pues barro, ¿no? Que se te cae y se rompe en pedacitos. Y llegamos a los versículos del 10 al 12, donde el ungido se dirige contra las naciones hostiles. Ahorita estaba hablando, ahora sí que como que pasando el recado del Padre, y ahorita en el versículo 10 ya comienza diciendo, dice, entonces ahora reflexionen reyes. O sea, todavía como que una última oportunidad, ¿no? Reflexionen, entiendan que no está bien lo que están haciendo, entiendan que la están regando. Ahora sí que última oportunidad, ¿no? Busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Ujú. Y yo creo que ahí pues nos debe caer el saco a todos, ¿no? No nada más porque diga Reyes vamos a decir, no, pues nada más a
a los poquitos reyes que hay ahorita en estos tiempos, sino pues también como mucho presumimos, ¿no? Que decimos, yo soy rey y sacerdote de mi casa, pues así también en este caso creo que nos debe de caer el saco, ¿no? Que hay que reflexionar como reyes de la casa, como sacerdotes de la casa, si nuestra casa, ¿qué viene siendo nuestra casa? Pues nuestra familia está yendo en contra de la palabra, de la instrucción de Dios, pues yo creo que aquí nos debería de caer el saco, ¿no? Que hay que reflexionar y se tomen instrucción, que también se puede traducir como disciplina en las instrucciones de Dios, jueces de la tierra, ¿no? Entonces le está hablando a los reyes, a los jueces de la tierra y otra vez, ¿no? Yo quisiera pues dejar así la espinita de reyes y jueces de cada una de las casas que nos está escuchando. Y dice el versículo 11, sirvan diligentemente al Eterno con temor y regocíjense con estremecimiento. Y aquí eso que muchas veces hemos visto, ¿no? Que teman a Dios o como dice aquí, ¿no? Sirvan al Eterno diligentemente con temor. ¿Por qué será que dice eso de por temor? ¿Será que le tenemos que tener miedo? Porque así como en ciertas empresas, ¿no? Hay un liderazgo de miedo que si te equivocas tantito ya te corrieron o que haces las cosas porque te da miedo y por eso las cumples en vez de porque te estén llevando por el camino que debe de ser. Sí, perdón, o como un hijo que te obedece porque le vas a castigar. Sí. Sí, ¿verdad? O porque está convencido de que lo que tú dices es lo que le va a dar vida y es lo que le va a dar beneficio para su alma y su cuerpo y su vida y su futuro. Y aquí digo, me gustaría dejar una pregunta al público, al aire y aquí a mi esposa. No sé si alguna vez, a mí sí me pasó alguna vez cuando pues tenía unos años menos, que de repente te ponías a platicar y te ponías a pensar en el espacio y en qué tan lejos está el infinito y empiezas a sentir que la cabeza te va a estallar porque pues, no lo comprendemos, no comprendemos realmente en dónde se acaba el infinito, ¿no? O sea, obviamente sabemos que infinito significa que no se acaba, pero no sé si alguna vez les pasó eso y te pones a darle vueltas y te duele la cabeza de no entender y te quedas y no puedes dormir, y se siente como si estuvieras ahora sí que en la dimensión desconocida, bueno, esa sensación, si es que les pasó, imagínense que este Dios creó todo eso que no podemos ni siquiera llegar a entender. Y cuando entendemos que ese Dios creó todo lo que ni sabemos dónde termina, pues creo que nos debería de dar temor de siquiera pensar en ponernos contra Él, ¿no? En ponernos contra su instrucción, contra su palabra, porque pues imagínense las consecuencias que puedan haber, ¿no? ¿Y cuáles serán las peores consecuencias? Pues que no quiera Él tener nada que ver con nosotros, porque pues Él te creó a ti, creó a tus papás, a tus hijos, a tus mascotas, todo lo que voltees a ver, todo lo creó Él. Entonces, estar en contra de ese creador, creo que sí nos debería dar un temor y no por eso hacer las cosas, no porque decir, chin, no me va a castigar y me va a regañar, sino pues porque ¿por qué deberíamos de hacer las instrucciones o seguir las instrucciones que nos dejó? Pues por agradecimiento, por tratar de regresarle un poquito de todo lo que nos dio, ¿no? Es por lo que yo creo que deberíamos de al menos intentarlo. Yo siempre que alguien me pregunta en qué creo o qué religión soy o ese tipo de preguntas, siempre contesto pues que no soy de ninguna religión, que leo la Biblia e intento hacer lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, nunca me he atrevido a decir y hago lo que dice la Biblia porque sé que todos los días fallo, todos los días. Entonces,
pues al menos intento algunas poquitas cosas. ¿Y quieres decir algo? ¿No? Y bueno, entonces llegamos ya al último versículo 12. En esta versión dice: deseen al inocente para que no se enoje Dios. Aquí dice un poquito diferente, dice sométanse al Hijo de Dios, pero luego tiene un asterisco. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Trae un asterisco que dice, el significado de este versículo es incierto en hebreo. Pero Muchas versiones, tanto católicas como cristianas, dicen besen al Hijo. o sométanse. Sométanse al Hijo o besen al Hijo para que no se enoje Dios. Aquí la palabra que se utiliza, y si queremos hacer un poquito de énfasis en esto, la palabra en hebreo es nashku bar, son dos palabras básicamente. Nashku significa deseo y bar significa puro o limpio. No me acuerdo cuántas veces se repite esta palabra bar y el nashku y el bar en el Tanaj. Son alrededor, creo que de 20 veces que se repite. Siempre se ha traducido como un deseo y como un puro o limpio, ¿no? Entonces por eso en este Tanaj dice deseen al inocente o deseen al limpio o a lo puro. Pero en este versículo, en algunas versiones, como decíamos, dice besa, que la palabra nashku, deseo, pues sí se puede interpretar como besar, ¿no? O sea, tienes deseo, pues se puede llegar a traducir como beso, pero la otra palabra, bar, es la que pues no hace mucho sentido que se haya traducido como hijo. Sabemos que la palabra hijo en hebreo es ben, y aquí mismo en el Salmo 2, en el versículo 7, donde dice, refiere al decreto del Eterno que me ha dicho, mi hijo eres tú. Aquí sí, hijo, o la palabra en hebreo que se utiliza es ben. Y en este versículo 12, cuando dice bar, que otra vez se traduce en las otras 20 veces que está en el Tanakh como puro o como limpio, sí significa hijo en arameo. Pero pues ¿qué caso tendría o por qué habría una palabra en arameo en medio de todas las palabras en hebreo? Y en un mismo libro, en un mismo salmo, perdón, que se utilice una palabra como hijo en hebreo y una palabra como hijo en arameo. O sea, no tiene sentido, pues realmente está un poquito forzada esa traducción. Sé que no me acuerdo exactamente en qué traducción fue donde se empezó a traducir de esa forma, pero fue por los años 1700. Versiones más antiguas a 1700, pues en todos lados se traduce como desea al inocente, o alguna traducción así similar. Una mejor traducción sería busca o desea la pureza, pero de 1700 para acá, pues hay varias traducciones cristológicas que pues dicen, pues de aquí nos agarramos también pues para empujar un poquito más, ¿no? La teología. Entonces, no estoy diciendo que la teología cristológica no sirva o sea mala, solamente pues quiero aclarar un poco estos puntos pues para dejar, ahora sí que he dicho lo que está escrito en el hebreo, ¿no? Y bueno, ya para terminar, entonces dice, busca la pureza para que no se enoje Dios y pierdan el camino. Y pues de qué está hablando, ¿no? Pues de lo mismo, o sea, lo mismo que viene hablando desde el versículo 10, que dice reflexionen, tomen la instrucción, sean disciplinados en la instrucción. Después dice sirvan al Eterno. ¿Cómo vamos a servir al Eterno? Pues cumpliendo la instrucción, obviamente. Regoncíjense con Él. Entonces, si juntamos todo eso,
pues ya al final que dice para que no se enoje Dios y pierdan el camino, pues tiene sentido, ¿no? O sea, si reflexionamos y si hacemos caso a la instrucción, no nos vamos a desviar. Si no reflexionamos y no hacemos caso a la instrucción de Dios, pues vamos a perder el camino, ¿no? Entonces dice, cuando se encendiere un poco su furia, o sea, si nos salimos del camino, ¿qué va a pasar? Pues lo que dijo aquí en el versículo, ¿cuál era? El 9, que nos va a romper como una vasija de barro, o lo que decía en el versículo 4 del Salmo 1, que decía, no será así con los malvados, o sea, que no iban a ser tomados como hijos, como tesoro preciado de Dios, sino van pues ahora sí que a ser alguien que Dios va a decir ni los conozco. Entonces por eso sí creo que tienen algo de sentido lo que dice el Talmud, de que pudiera ser que estos dos salmos fueran realmente uno. Ya ahora sí que cada quien queda en su consideración. Y ya para terminar dice felices, que es la palabra que decíamos al principio, ¿no? La palabra ashreshi, todos los que se protegen debajo de él, ¿no? O sea, todos los que como se dice en el cristianismo, no están bajo su cobertura, pero pues ahora sí que qué padre cobertura, ¿no? La cobertura del Dios creador de todas las cosas. Y cómo podemos estar bajo su cobertura siguiendo sus instrucciones, porque eso que se traduce como la ley y que pues ya nomás escuchamos la ley y ay no, eso es muy feo porque pues es una ley y eso ya no, pues realmente son instrucciones. Y como dicen las mismas instrucciones en la misma Torá, ¿para qué son esas instrucciones? Para que nos vaya bien y tengamos largos días. Entonces, si seguimos sus instrucciones, tendremos por seguro que nos vamos a enfermar menos, que vamos a ser más felices porque vamos a ayudar al prójimo, y no nada más vamos a estar alimentándonos bien físicamente, sino también alimentándonos bien en muchos otros sentidos, ¿no? Al ayudar al prójimo, ahora sí que como dice, estaríamos echándole monedas a la alcancía para el reino eterno, ¿no? No para aquí el reino de la tierra. Entonces, muchas de las instrucciones que nos da, si no es que todas las instrucciones que nos da, es para que nos vaya bien, y así lo debemos de entender, no decir, como decías hace rato, que el yugo es pesado y, ay, no, ¿cómo voy a hacer para cumplir todo eso? Sino ver ahora sí que el lado bueno de cumplirlas, de seguirlas, porque sé que a fin de cuentas son para mi bien. Exactamente, sí, y me viene a la imagen el arca de la alianza o el arca del pacto Uh-huh. con los querubines, ¿no? Que con lo que dices ahorita que es la cobertura que bajo sus alas. A la sombra de sus alas, estamos protegidos y que había debajo de las alas de los querubines, pues la Torá dentro del arca del pacto. Y eso es lo que nos da seguridad, porque es un contrato que él nos da, donde Él está firme para cumplir y para respondernos, y donde espera que nosotros también cumplamos y le respondamos a Él. Entonces, muy bien. Pues ya, con eso terminamos el Salmo 2. ¿Cuándo saldrá el Salmo 3? Pues no. Esperemos que pronto. Esperemos que pronto, que nos ayude Dios con todos los pretextos que ponemos otra vez, ¿no? Son pretextos que bueno, ahí está. Por cierto. Está llorando el niño y ya se va Paola para allá. Pero siempre es fácil distraernos con la rutina diaria, con el trabajo, muchas horas de trabajo, los niños, las tareas, la limpieza de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas realmente creo yo que son pretextos que nos ponemos y que no deberían de ser una puerta cerrada para seguir con esto, ¿no? Para seguir estudiando, reflexionando, escarbando en la palabra de Dios, porque bien fácil que es que nos empecemos a desviar, súper fácil, y nada más
pasa un mes y medio, 2 meses como pasa ahorita y nos empezamos a desviar porque no estamos leyendo esto, no estamos estudiando, no nos estamos preparando para hacer un audio que créanme, como lo dijimos en el primer salmo, estos audios son para nosotros, para no desviarnos nosotros y para poder, al no desviarnos, llevar a nuestros hijos por un buen camino. Si alguien se ve beneficiado, qué bueno, gracias a Dios, pero son para el beneficio de nosotros, para no desviarnos. Pues con eso me despido. Ya Paola se tuvo que ir corriendo para que no se fuera a caer de la cama Eliab. Y pues les manda también muchos saludos, muchos abrazos. Esperemos escucharnos pronto, que tengan una muy buena semana, un Shabbat Shalom si es que nos escuchan en sábado. Y nos estaremos escuchando pronto. Hasta luego.